usando uno de los pasajes del Evangelio de Mateo, que la mayoría de todos ustedes que son cristianos y que llevan años en la iglesia lo conocen. Pero qué bueno es saber que la Biblia sigue siendo una fuente de vida eterna y una palabra de esperanza. Quiero llevarles al Evangelio de Mateo capítulo 8 y quiero usar esta historia, gloria a Dios, para plantear algunas observaciones que en mi lectura devocional encontré y que obviamente nos ministró. Muchas veces el sermón que comparto con ustedes el domingo es fruto de nuestro tiempo de intercesión y clamor los miércoles y los viernes, y que muchas veces así el Espíritu nos impulsa y compartimos, y que después no hay manera de que dejemos de compartir con toda la iglesia. Evangelio según San Mateo capítulo 8, gloria a Dios. Les voy a invitar hoy, diferente a todos los domingos, que se pongan en pie y vamos a leer la historia. Quiero hablarle bajo este lema o bajo este título, como usted mejor se sienta: una puerta de escape. Una puerta de escape. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Padre, pido tu bendición, tu dirección, tu guianza en la exposición de tu palabra. Quiero rogarte, Señor, que las ideas y pensamientos que tú has puesto en mi mente y en mi corazón las pueda volcar a esta congregación. Tu palabra nunca vuelve a ti vacía, sino hace la obra para la cual tú la envías. Queremos salir de aquí renovados, restaurados y también alimentados con la palabra que es vida y que es viva. Oro pidiendo, Señor, que tu bendición sea con nosotros a través de la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, yo estaba visitando Texas y estaba en la casa de un pastor que construía un templo. Y recuerdo que él me llevó al templo que estaban construyendo y me dice: pastor, nos han detenido la obra porque vinieron los inspectores de la ciudad y me dijeron que las puertas de salida, los exits, eso que tenemos, no son suficientes para el número de personas que se van a reunir, que necesitamos abrir otras puertas porque de acuerdo a la cantidad de personas que se van a sentar aquí, es importante que tengamos más puertas de salida, más puertas de escape, más puertas de emergencia. Y estaban en esa remodelación de ese proyecto. Y hay momentos en nuestra vida en el que parece que no hay salida, en el que parece que no hay éxito, en el que parece que no podemos salir, pero qué bueno es saber, hermanos, que Jesucristo es nuestra puerta de escape. Es nuestra puerta de salida. Todas las puertas se cierran. No sé cuántos de ustedes en momentos de crisis han dicho, y lo he oído tantas veces que me han llamado y han dicho: pastor, todas las puertas se me cierran. Toco aquí, toco allá, hablo con este, veo a aquel, y he consultado a tanta gente y he pedido y he hecho tantas aplicaciones. Es como que las puertas están cerradas. Pero yo quiero hablarte hoy de una puerta de escape.
Así me imagino que estaba el leproso. Mateo, de los 3 evangelios sinópticos, es el que relata la historia más breve. Marcos es más ilustrativo, Lucas es más científico por el hecho de ser médico, pero Mateo va al grano. Mateo va a contarnos la historia de una manera precisa y lo que él quiere que los judíos conozcan. La Biblia nos ubica esta historia en el Evangelio de Mateo después que Jesús ha dado un largo discurso, después de un tiempo de enseñanza, de educación, después que ha dictado las famosas bienaventuranzas que aparecen en Mateo capítulo 5, ha hablado de que nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, ha corregido algunas actitudes en cuanto a adulterio, fornicación y algunas correcciones en cuanto a las interpretaciones de la ley y también corrigiendo ciertas situaciones en cuanto a las tradiciones de los judíos. Y a mí me llama la atención cómo comienza esta historia Mateo diciendo que cuando descendió Jesús del monte, para referirse al monte o al sermón del monte de donde él estaba predicando, y añade una nota que para mí es importante: y le seguía mucha gente. En otras palabras, era el momento de popularidad de Cristo. Otras versiones más modernas dicen una multitud inmensa le seguía. Estaba Jesús en el momento de máxima popularidad en su ministerio público. Mucha gente le estaba siguiendo a pesar de la oposición de fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes y todo el Sanedrín que se oponía al ministerio de Jesús. Sin embargo, el pueblo los recibía porque era el hombre que no andaba midiendo ningún tipo de posición social, sino que había llegado a predicar el evangelio sin estar mirando absolutamente riqueza o pobreza, sino que él entendía que todos necesitaban oír la palabra de esperanza que él traía. De tal forma que Mateo hace significación de este detalle. Mucha gente estaba siguiendo a Jesús, estaba rodeado de gente, no estaba solo. Y es en ese instante cuando Mateo ubica esta escena, este momento en el que el leproso llega donde está Jesús, se acerca donde está Jesús. Y aquí encuentro un detalle interesante, un punto importante. Encuentro a un hombre que no conozco su nombre, a un hombre que no se nos describe su familia, a un hombre que no nos dice qué tiempo llevaba de leproso, a un hombre que no nos dice muchas cosas, pero sin embargo tenía una decisión atrevida, tenía una necesidad tan urgente, tenía una necesidad que era pero tan apremiante que tomó una decisión atrevida. Dice Mateo, vino un leproso. Otras versiones modernas dicen, un leproso se le acercó. Y este detalle es interesante. Si nosotros recurrimos a la ley judía, a la ley de Moisés, las leyes sanitarias entre los judíos excluían al leproso de todo tipo de contacto. La ley establecía que cuando una persona estaba enferma de lepra, cualquiera sea la gravedad de esa lepra, tenía que ser excluido de la sociedad. Tenía que ser separado de la familia, tenía que irse del campamento, tenía que irse de la ciudad y no podía convivir con la gente. Era declarado impuro y por lo tanto debería de vivir en soledad, separado de su familia, de sus amigos, seres queridos, amistades. Sin embargo, hermanos, Jesús fue visitado por este leproso. Este leproso rompió todo tipo de límites, gloria sea el nombre del Señor. Y hay algo que yo sé que algunos de ustedes lo saben, la lepra es un tipo del pecado en la Biblia. Porque así como la lepra separaba al hombre de su familia y de la sociedad, el pecado separa al hombre. El pecado separa al hombre primero de Dios, de su familia, de sus amistades. El pecado envuelve al hombre de tal manera que lo separa, lo aísla, de tal manera que pierde todo tipo de contacto. Pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del pecado. Aleluya.
El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Encuentro en esta historia que el leproso rompió todos los protocolos legales, rompió todas las regulaciones, no le importó correr riesgo, tomó una decisión atrevida y vino delante de Jesús y delante de toda aquella multitud y delante de aquellos discípulos, porque Jesús no estaba solo, estaba rodeado de un grupo de gente. Ustedes saben que dentro de la gente que seguía a Jesús estaban los fariseos, los saduceos y aquella religión organizada de su tiempo que lo seguía para criticarlos y murmurar de él, y allí estaban también seguro presentes. Sin embargo, el leproso, rompiendo todo tipo de protocolo, llegó donde estaba Jesús, vino donde estaba Jesús. Recuerden ustedes los 10 leprosos que desde lejos le gritaron. Este no, este dijo: yo voy donde está él, yo voy donde está él. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hermanos, aprendo aquí una verdad que no podemos pasar por alto. Nosotros como creyentes tenemos que derribar nuestros autolímites. Tenemos que derribar conceptos, tradiciones, esquemas, status quo que muchas veces nos aíslan de Dios y de su bendición. Y tenemos que venir delante de Jesús tal como somos, con nuestra necesidad, y decirle: Señor, yo necesito que intervengas en mi vida. No podemos vivir a la distancia. Es imposible vivir un cristianismo realmente lejos, de lejos. No, tenemos que realmente venir donde está Jesús, tal como somos, con nuestra crisis, con nuestro problema, con nuestra necesidad, como hemos dicho en otras ocasiones. Él tomó una decisión atrevida. Él tomó una decisión atrevida, gloria sea el nombre de Jesús. Vino donde estaba Jesús. Amén. Otro detalle interesante que encuentro en la historia, si usted me está siguiendo y tiene la Biblia abierta, porque apenas les voy a pasar algunas vistas. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. El segundo detalle que encuentro es una postración sincera. Se postró ante Jesús. Dice Mateo. Marcos lo describe de otra manera. Dice Marcos que hincando su rodilla se postró ante Jesús. Lucas va más allá y dice que rostro en tierra se postró delante de Jesús. Oh, gloria a Dios. Esta expresión me habla mucho, hermanos. Postrarse significa literalmente ponerse una persona de rodillas delante de otra en señal de respeto, en señal de súplica, en señal de adoración o humillación. Eso es lo que significa literalmente esta palabra, postrarse. El leproso se postró, se arrodilló, dobló sus rodillas ante Jesús para suplicarle por un milagro. La Biblia no nos dice el concepto que tenía el leproso de Jesús. Lo cierto es que cuando se humilla, cuando se postra, es una acción de súplica, de humillación. No sabemos si él tenía un entendimiento teológico y cabal de quién era Jesús, pero se postró delante de él porque necesitaba solución a su problema. Se postró. Aleluya. Realmente este hombre estaba dispuesto a correr cualquier riesgo para alcanzar una respuesta. Y mientras yo veía esta historia y miraba esta declaración que hace Mateo, Marcos y Lucas, y se postró, pensaba, hermanos, que penosamente tenemos que reconocer que hoy se levanta una generación de cristianos que les cuesta mucho trabajo postrarse delante de Dios. Con dolor en el alma se lo digo.
Me despertaba a 4 o 5 de la mañana y mi madre estaba postrada orando a Dios. Terminaba nuestra escuela bíblica dominical los domingos y todos los jóvenes nos quedábamos postrados buscando el rostro del Señor. Nuestros cultos de oración, la gente venía y se arrodillaba a orar. Antes de comenzar el culto, la gente no conversaba, la gente se postraba a orar. Sin embargo, ¿cuánto cuesta ahora que la gente se postre a buscar el rostro de Dios? Tristemente, hermano, ya casi como que es una acción anacrónica, como que está fuera de tiempo, como que eso ya no es. Estamos en otro tiempo, pastor. ¿Qué es eso de levantar las manos y adorar a Dios? ¿Qué es eso de postrarse y estar de rodillas? Es como que cualquiera ya que usted vea de rodillas dice que súper espiritual es. Entiendo como que ya eso pasó de moda, pero la Biblia me enseña, hermanos, que tengo que postrarme delante de Dios para pedir de Él su misericordia. Se lo digo con honestidad y con dolor, escribía mi nota. Parece raro, anacrónico, pasado de moda ver a cristianos de rodillas, de pie, con las manos en alto, inclinándose delante de Dios para humillarse y adorarle. Oh Dios. Casi como que sin ofensa se lo digo con honestidad, casi como que jugamos al culto. Y Dios anda buscando gente que se postre. Que se postre. Puede que alguien hasta se insulte a ver a un cristiano de rodillas orando. Y de ver, hermanos, es una necesidad postrarse. Es un antídoto contra el orgullo, es un antídoto contra la autosuficiencia, es un antídoto contra esa tendencia humanista de independencia. Tú y yo como cristianos hemos entendido que Dios es la fuente de vida, que Dios es la fuente de todo lo que tenemos, que Dios es la fuente de nuestro sustento, que Dios es quien nos sostiene de su mano, que Dios es el que nos guía, el que nos ayuda en cada momento de nuestra vida. Él es la fuente de todo lo que nosotros disfrutamos. Postrémonos ante su presencia. ¿Desde cuándo no lloras en la presencia de Dios? Eso pasó de moda, pastor. Los llorones ya no caben en la iglesia de hoy. La gente que se levantaba a las 5 de la mañana, no, ahora no. Se lo digo con honestidad, algunas veces yo me ofendo cuando me llaman a las 9 de la mañana y me dicen, pastor, lo levanté. ¿Pero qué tú piensas, que yo soy un pastor dormilón? Se postró. Amén. Se postró. Y quiero decirle que en la religión judía postrarse era un símbolo de humillación, de súplica, de adoración, de reconocimiento, de respeto. No era fácil ver a un judío postrado. Tercera cosa que aprendo en esta historia, porque ya el tiempo está caminando, es una confiada entrega de este leproso. Rompió los esquemas, se acercó a Jesús. Y no solamente se acercó, se arrodilló, se postró rostro en tierra, como una actitud de respeto, de reconocimiento al poder y a la autoridad de Jesús. Pero además tiene una expresión significativa que nos habla de una confiada entrega cuando le dice al Señor: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Y note usted que la palabra Señor está en mayúscula, nombre propio para referirse a Jesús. Amén. Hay un reconocimiento de alguna manera del leproso, así quien era Jesús. Al menos la traducción del 60 lo tiene así: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y lo primero que encuentro es que el leproso vino con confianza, con seguridad. Aleluya. No tenía duda que si Jesús quería, podía limpiarle. Alabado Dios. Este hombre dio evidencia de una fe genuina. Él estaba seguro de que Jesús lo podía sanar. Él lo que no estaba seguro era que Jesús lo quisiera sanar.
que es diferente. Pero él sabía que Jesús lo podía sanar, por eso le dice, si quieres puedes limpiarme, aquí estoy a tu disposición, tengo la seguridad, la confianza de que lo puedes hacer. ¿Con qué confianza se acercó a Jesús? Aleluya, hermanos. Fíjese que este leproso nunca se hubiera acercado a un escriba, nunca se hubiera acercado a un rabino experto en la ley, nunca se hubiera acercado a ninguna de aquellas personas ortodoxas, defensores de la ley de Moisés, porque lo hubieran alejado a pedradas, no lo hubieran aceptado, no lo hubieran recibido, no, todo lo contrario, lo hubieran echado, porque podía contaminarles, podía hacerlos para declararlos inmundos. Sin embargo, hermanos, con qué confianza este hombre vino donde Jesús, porque él sabía que Jesús no lo echaría de su presencia. Dan gloria a Dios. ¿Qué lección más linda nos da este leproso? Cuando vengas a Jesús, ven con confianza. Aunque vengas con tu lepra, ven con confianza. Aunque vengas con tus problemas, ven con confianza. Dice el Señor Jesús, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Tengamos esa confianza de acercarnos al Señor, aleluya. Yo creo que nadie, hermanos, absolutamente nadie tiene por qué sentirse demasiado inmundo para venir a Jesucristo. Alabado Dios, vuelvo y te repito esta expresión del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré que descansar. Alabado Dios, algunas veces Satanás nos mete ruido en nuestras mentes y en nuestros pensamientos porque somos débiles, fallamos, flaqueamos, pecamos, tomamos decisiones equivocadas, vamos por caminos que no son los mejores y pensamos, y el diablo nos dice, ya Dios ni te oye, ya Dios ni se escucha, ya Dios ni le interesa que tú vengas, mira cómo le has ofendido. Mentira del diablo. Todo el que viene a Cristo, Cristo no lo desecha. Él es la solución a tus problemas, Él es la solución a tus conflictos en el hogar y la familia, Él es la solución a tus problemas de economía. Vino con confianza. Amén. Con confianza. Aleluya. ¿Cuántas veces usted ha escuchado personas que dicen, ve tú, porque a lo mejor sí te escuchan, pero si voy yo, ni caso me van a hacer? ¿Es cierto? Sí, seguro. Pero oiga, delante de Dios usted no tiene que mandar regalo. No, Dios no necesita recadero. El Señor está esperando que tú vengas, te postres y vengas con confianza y le digas cómo tú estás. Amén. Alabado sea el Señor. Una segunda lección que aprendo de esta actitud de este leproso es que el leproso vino con humildad. Humildemente, sin arrogancia. Yo soy descendiente de Abraham, tengo las promesas hechas del Jehová de los ejércitos al patriarca Abraham, ratificada Jacob, soy judío y tienes que hacer un milagro. Humildemente. Yo creo que tú lo puedes hacer. Si quieres, puedes limpiarme. Humildemente. Alabado sea Dios. Y este hombre no demandó la sanidad, no demandó la curación. Simplemente dijo, si quieres tú puedes limpiarme. Se abandonó a la misericordia de Jesús. Haz lo que quieras, haz tu voluntad. Yo estoy necesitado, yo sé que tú lo puedes hacer, pero hazlo. Hazlo. Si te place hacerlo, hazlo. Si sientes gusto hacerlo, hazlo. Si te da satisfacción hacerlo, hazlo. Aquí estoy. Yo creo que tú lo puedes hacer. Haz lo que quieras. Qué diferente a las oraciones que muchas veces la gente hace exigiéndole a Dios. Y hay oraciones que se convierten casi en una factura para Dios. En por cuantos y en resuelvos.
Tengamos cuidado, hermano, porque Dios es excelso y atiende a quién, al humilde. Más al altivo, mira de lejos. Al leer esta expresión es como si el leproso dijera, y le parafraseo esta expresión: yo sé que yo no importo, sé que otras personas huirían de mí y no querrían tener nada que ver conmigo. Sé que no tengo ningún derecho, pero tal vez puedas hacer algo por mí. En otras palabras, el leproso le estaba diciendo: no merezco lo que te estoy pidiendo, pero si en tu misericordia quieres hacer un milagro, aquí estoy dispuesto a recibirlo. Amén. Humildemente se postró delante del Señor. El corazón humilde, que no pretende tener nada más que su necesidad, encuentra abierto el acceso a Cristo. Gloria al Señor, porque el Señor es excelso, el Señor, hermanos, es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de aquellos que son víctimas del orgullo. Vengamos delante de Dios con confianza, pero con humildad, con sencillez, reconociendo que Dios es soberano en el cielo y en la tierra, reconociendo que Dios es dueño del tiempo, reconociendo que Dios obra en el pasado, presente y futuro, reconociendo que aunque nosotros luchamos por lo bueno, Dios quiere para nosotros lo mejor. Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que más va a resultar. Por lo tanto, encomendemos nuestras manos a Dios, encomendemos nuestras vidas a Dios y abandonémonos en el Señor, que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Otro cuarto aspecto que encuentro en esta historia, mientras la leía: he aquí vino un leproso, se postró: Señor, si quieres puedes limpiarme. En este acercamiento atrevido hubo una respuesta de Jesús, hubo una reacción de Jesús, hubo una actitud positiva de Jesús. Y dice Mateo que Jesús extendió la mano y le tocó. ¿Qué evidenció Jesús? Compasión. Tuvo compasión de aquel hombre. Aleluya. Imagínense, hermanos queridos, que la ley de Moisés decía que Jesús debía evitar todo tipo de contacto con ese hombre. No solo Jesús, todas las personas debían evitar todo tipo de contacto con los leprosos. Jesús, como rabino, debía de guardarse aún más de tocar a algún leproso. No podía permitir incluso ni que se acercara más de 2 metros a donde él estaba. Pero Jesús extendió la mano y lo tocó, mostrando su autoridad sobre la ley. Oh, gloria a Dios. Aún más, qué interesante saber que el conocimiento médico de aquel tiempo, los médicos de aquel tiempo, si hubieran visto a Jesús tocar a aquel leproso, estarían asustados y estarían diagnosticando: tristemente este hombre ha sido infestado con una terrible enfermedad. Este hombre está corriendo un riesgo de sufrir una infección horrible. Pero Jesús extendió la mano y lo tocó, demostrando su poder sobre la enfermedad. Ni la ley ni la enfermedad limitaban a Jesús, porque Él tiene autoridad sobre la ley y sobre todo tipo de enfermedad. A Él sea la gloria. Aleluya. Bendito el Señor. Viene a mi mente ahora el pasaje cuando, después de aquel naufragio, tal vez ustedes recuerdan la historia que Pablo tiene cuando lo llevaban preso hasta Roma, y ocurre aquel naufragio y se salvan, porque el Señor había estado con ellos, con Pablo, y le había dicho: ninguno va a perecer. Y llegan a la isla de Malta y estaban allí calentándose, hicieron un fuego. ¿Recuerdan ustedes la historia? Bueno, los que no la recuerdan más o menos se las voy a contar. Y llegaron a una isla llamada Malta y comenzaron a hacer un fuego para calentarse. Y resulta que del fuego una víbora salió y se prendió donde estaba, y se le prendió a Pablo del brazo.
Cuando los nativos de aquella isla vieron aquella víbora prendida en el brazo de Pablo, dijo: de verdad, a este hombre la justicia lo persigue. Este es un hombre que no se escapa de la justicia. Se escapó de la tormenta y del naufragio, pero mira. Y Pablo hizo así, sacudió la serpiente y siguió hablando. Y siguió dando su discurso y siguió predicando. Y cuando los nativos vieron que nada pasaba, que aquel hombre seguía vivo, que aquel hombre no moría, dijeron: oye, este hombre tiene que ser algún dios, porque es imposible que esa víbora lo muerda y quede vivo. Es que el poder de Dios en nosotros, el poder de Dios en nosotros nos inmuniza. Gloria a Dios. Y Dios cumple sus propósitos en nuestras vidas. Alabado Dios. Porque Dios le había dicho a Pablo: Pablo, tú vas a llegar allá hasta Roma y vas a predicarle a reyes y a principales y vas a hablarle a gente importante. Por lo tanto, una víbora no podía estropear los planes de Dios. Una víbora no podía entorpecer los planes de Dios. Hermano amado y querido, somos hijos de Dios. Dios tiene propósito contigo y conmigo. Dios tiene propósito con tu familia y la mía. Ninguna víbora que se aparezca, que te trate de detener, va a invalidar los planes y propósitos de Dios. ¿Qué lepra iba a detener a Jesús? ¿Qué ley de Moisés iba a detener a Jesús? Si Él es el dador de la vida. Alabado sea Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Uno como predicador se hace imagen de las cosas que ocurren. Y yo pienso que mucha de la gente que vio a Jesús tocar al leproso se insultaría. Se volvió loco el maestro. ¿Qué riesgo está corriendo? Hay que declararlo inmundo. No puede seguir predicando públicamente. Hay que recluirlo. Ha violado la ley. Como se insultan mucha gente cuando ven a alguien que ya no tiene remedio en la vida. Sin embargo, son transformados por el poder del Evangelio. Porque mire que hay sentencia en este mundo. A este no hay quien lo cambie. Esta, destinada. Y mucha gente se insulta cuando ven personas en la iglesia a quienes tal vez dictaron una sentencia de separación e aislamiento. Sin embargo, la gracia de Dios le ha alcanzado. Como te alcanzó a ti, me alcanzó a mí. El Señor rompió las cadenas del pecado. El Señor inhabilitó los poderes del infierno. El Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos ha dado herencia eterna. El Señor nos ha dado un nombre nuevo. El Señor nos ha dado esperanza de vida. El Señor ha cambiado nuestras vidas. Ha cambiado nuestro lamento en baile. El Señor lo ha hecho todo porque Él tiene poder para transformar y cambiar la vida de cualquier persona. Aleluya. ¿Cuántas veces como pastor me he dicho: pero si ese forma parte de tu iglesia, yo no quiero ir a tu iglesia? Algunas veces yo pienso: si tú eres miembro de aquella gente, yo no quiero más nunca ser miembro de aquella gente, y prefiero los malos de la iglesia, que son mucho mejores que los que están en el mundo. Sin discriminar. Amén. Aleluya. Para Jesús, hermanos, para Jesús no había más que una única obligación en la vida. Para el Señor no había más que una sola obligación, y era ayudar al necesitado, socorrer al necesitado. A eso vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quienes tenían necesidad de médicos, los enfermos, y a eso Él vino. Gloria al Señor. No había más que una sola ley para Jesús: la ley del amor. Alabado sea el nombre de Cristo. La obligación del amor estaba por encima de todas las reglas, de todas las tradiciones y las leyes y reglamentos establecidas.
A él no le importaba absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo por el hecho de que había alguien que necesitaba ayuda. Y el espíritu de la ley él no lo violó, todo lo contrario, lo cumplió, porque a eso vino. Gloria sea el nombre de Jesús. Y tocó al leproso. Aleluya. Para un médico, una persona que padece una enfermedad repugnante no es un espectáculo desagradable, sino un ser humano que necesita de su ciencia y de sus habilidades médicas. Usted llega a una terapia intensiva y ve a alguien allí que usted se horroriza. ¿Es cierto o no? Sin embargo, usted ve el personal médico, el doctor, la enfermera, con qué pasión, con qué devoción. Porque su enfermedad no es algo repugnante. Él tiene que poner en función lo que ha aprendido, porque aprendió una ciencia para salvar vidas. Para un médico, hermanos, aleluya, un niño con una enfermedad contagiosa no es una amenaza. Es un niño que necesita su ayuda. Yo me estremezco, se lo digo del corazón, y Raquel es testigo de lo que les digo. Cuando ponen esos anuncios de San Jude, de ese hospital, de esos niños con cáncer, mi corazón se oprime. Ver esos niños, ver esas niñas, hermanos, y ver con qué pasión esos médicos se dedican a atenderlos. Esas enfermeras que se desviven, que para usted es algo tremendo, sin embargo, han estudiado para ser útiles y encuentran satisfacción al poner en función todo lo que han aprendido para aliviar la situación de la humanidad. Así era y así es Jesús. Así es Dios, y aún más, así deberíamos de ser nosotros. Así deberíamos ser nosotros. Ese es el amor de Dios. Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios repugna el pecado, pero ama a la persona y lo quiere salvar. El verdadero cristiano, hermanos, quebrantará cualquier convencionalismo y asumirá cualquier riesgo para ayudar a un semejante en necesidad, cualquiera que ésta sea. Si Dios, que es nuestro Padre, si Jesús, que es nuestro Salvador, nos dio el ejemplo, Él ha depositado en nosotros su amor para que seamos vehículos de ese amor. Y no miremos absolutamente cuánto cuesta, o cuánto duele, o cuánto arriesgo, porque Dios premiará lo que nosotros hacemos para engrandecer su nombre. Aleluya. Es interesante cómo Jesús lo tocó al leproso. Y en lugar nosotros de contaminarnos por el contacto con los pecadores, el poder del Espíritu Santo en nosotros debe ser una influencia redentora sobre ellos. Es importante, hermanos, que entendamos, si no vamos a predicarles cómo van a ser salvos, si no vamos donde están, cómo van a ser salvos, si no hay nadie que les predique, cómo van a oír del Evangelio. A veces nos aislamos en 4 paredes en el santuario y no nos damos cuenta que hay un mundo que necesita oír la palabra de Dios, tocarlos con el amor de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, porque Cristo es el Salvador y la iglesia es representante de ese único Salvador. Oh, gloria a Dios. Y termino, hermanos. Termino. Dice Mateo que al instante la lepra desapareció. Y encuentro un quinto punto en esta historia. Tal vez usted encuentre un sexto. Jesús da una orientación precisa. Aleluya. Cuando le dice al leproso, mira, no lo digas a nadie. No lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio. ¿A quién?
preciso, hermanos. La orientación que da Jesús es precisa. La Biblia nos habla que la sanidad de este hombre fue instantánea. Gloria a Dios. Lo curó con una sola palabra: quiero ser sano. Amén. Aleluya. Y qué diferente cuando Jesús oró por el ciego de Betsaida. Y esto me encanta decirlo, me encanta hablarlo, porque algunas veces la tendencia es a esquematizar la administración pública. Hay que tener cuidado con eso. Jesús diversificó la forma en cómo actuó para que no esquematizáramos las maneras de ministrar. Al ciego de Betsaida, Jesús le escupió los ojos. Ya usted se insultó. Por eso es lo que dice la Biblia, yo te lo tengo que decir tal y como lo dice. Escupió los ojos y le dijo: ¿ves? Dice: veo a los hombres como árboles. No fue instantáneo. Parece que no había suficiente energía en la saliva de Jesús. Lo cierto es que después Jesús pone su mano sobre él y ora por él y dice: y ahora veo clarito, clarito. 20:20. Sin embargo, el leproso fue sanado instantáneamente. Los 10 leprosos que desde lejos le gritaron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dicen los evangelios que mientras iban, fueron ¿qué? Sanados. Aleluya. De tal manera que Jesús ministró de diferentes formas y maneras, pero algunas veces queremos encarrilar a Jesús. Queremos encarrilar a Dios. Si tú no ministras con el dedo pulgar, no hay unción, porque este es el dedo apostólico. Si tú no untas el aceite con el índice, no hay unción, porque este es el del profeta. ¿Y quién ha dicho que esa misticidad hay que meterla dentro de la iglesia evangélica? El Señor es soberano. El Señor obra como quiera. El Señor te oye y me oye a mí, hermanos. Cuidado, hermanos. Mire, tú y yo podemos orar a Dios. La oración de fe, orando eficazmente, que puede mucho. Cierto que Dios ha dado dones de sanidades y dones de milagros, pero tú y yo como hijos de Dios tenemos el derecho, la bendición, el privilegio de orarle a Dios, Dios responder y Dios sanar al enfermo. Amén. Sí, pero queremos traer al de California, queremos traer al de Texas, queremos traer al de... Usted sabe dónde. Porque ese sí. Pero la promesa del Señor es la oración de fe. La oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Dan gloria a Dios? No piense usted que estoy negando en los dones. Todo lo contrario. Creo en los dones de sanidad. Creo en los dones de milagro. Creo en los dones de fe, creo en todos esos dones del Espíritu, pero también creo en el poder que Dios ha delegado en la iglesia. En la iglesia. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Alabado Dios. El leproso fue sano instantáneamente. Aleluya. Y Jesús le dio esta orden: no lo digas a nadie. No lo pongas en Facebook. No lo pases por correo electrónico, ni por Instagram. No tuitees como el presidente. No lo vayas a tuitear. Por favor, manténlo en secreto. Hoy ponemos todo lo que ocurre y casi como que la gente no se da cuenta que pierde su privacidad. Tengamos cuidado, entre col y col, como decía Ricardo. Entre paréntesis, tenga cuidado, hermano. A la gente no le importa su vida privada. ¿Sí o no? Hay tantas sandeces puestas en ese Facebook. Perdónenme la palabra, Dios mío, me arrepiento. Pero Jesús le dijo: no lo digas a nadie. ¿Por qué? Simple y llanamente porque los judíos era el pueblo más belicoso de aquel tiempo.
estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano. Y habían cantidades de gente que se levantaba como caudillos para sublevarse contra Roma. Y Jesús demostraba tener poder significativo, un poder diferente. Y Él estaba queriendo evitar que la gente fuera confundida. Él había venido con ese poder extraordinario, no para levantarse y sublevarse contra Roma, sino para cambiar y transformar el corazón de la gente. Por lo tanto, quería evitar que la gente lo viera como un caudillo y que la gente lo levantara como un líder político y como alguien que pudiera armar un ejército y sublevarse contra Roma. No, a eso yo no he venido. Por eso le digo, por favor, no se lo diga a nadie. Mateo no nos lo cuenta, pero Marcos dice que este leproso hizo lo contrario. Y qué pena, hermanos, cuando nosotros no obedecemos a Dios. Efectivamente, dice Marcos que el leproso se lo contó a todo el mundo. Y ya Jesús no podía entrar a la ciudad porque lo querían levantar. Amén. Y entonces estabas por las periferias predicando. El Señor sabe las órdenes que da. El Señor sabe cuándo tenemos que parar y cuándo tenemos que seguir. El Señor tenemos que ir, cuándo tenemos que callarnos y cuándo tenemos que hablar. El Señor sabe cuándo tenemos que ahorrar y cuándo tenemos que invertir. El mejor negocio para la vida es Cristo. Ese no falla, hermanos. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Y además le dice, muéstrate al sacerdote. Y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Claro, hermanos, porque era el sacerdote el que declaraba al leproso sano, limpio. Eran los sacerdotes los que estaban autorizados a declarar un leproso limpio antes de que se reintegrara a la sociedad. Por lo tanto, Jesús le dice, ve donde están los sacerdotes, porque ellos van a ser testigos de tu sanidad. Y por favor, presenta la ofrenda y haz todo el ritual que hay que hacer para que la sociedad te pueda asimilar. Oh, gloria a Dios. Y a mí me dio por pensar esta última expresión para testimonio a ellos. Los sacerdotes eran enemigos de Jesús. Los sacerdotes estaban en contra de Jesús. Los sacerdotes no aceptaban el ministerio de Jesús. Cuando aquel leproso llegó donde estaban los sacerdotes, ellos tuvieron que haberle preguntado, ¿y de qué manera tú te sanaste? Y él tuvo que haberle dicho, Jesús me sanó. Amén. Jesús me sanó. Y el Señor convierte a nuestros enemigos en testigos del poder que Él ha derramado en nuestras vidas. Esos sacerdotes testificarían de que aquel leproso quedó sano y quedaría corroborado que Jesús tiene poder en el cielo y en la tierra para hacer cualquier cosa. ¡Oh, gloria sea su nombre! ¡Aleluya! Yo concluyo, hermanos. Concluyo mi reflexión en este día domingo diciéndote que Jesucristo sigue estando al alcance de todos los que se acercan a Él. Sigue siendo nuestra puerta de escape. Jesucristo es la solución al pecado que nos separa de Dios. No hay otro camino al Dios verdadero. El propio Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo sigue dispuesto a mostrar su compasión. Él sigue dispuesto a mostrar su misericordia. Él sigue diciendo, quiero ser limpio. La ley de su amor lo llena todo. Lo más lindo de todo es que Cristo sigue estando disponible. Aunque la ciencia lo ignore, aunque la filosofía lo cuestione, aunque las tendencias humanistas los nieguen, Jesús sigue disponible. Jesucristo sigue orientando lo que debemos hacer. Su dirección siempre nos lleva a lo mejor. Él sabe lo que más te conviene y lo que más me conviene. Jesucristo es nuestra puerta de escape. Fue la puerta de escape para aquel leproso. Es tu puerta de escape. Si tú has llegado a este templo,
Si tú has llegado a este templo y nunca has tenido un encuentro con Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, Jesucristo está disponible. Él quiere perdonar y salvarte. Si nunca has levantado la mano en un templo y has dicho: yo quiero a Cristo que perdone mis pecados y mi falta, hoy es el día de salvación y esperanza. Yo te animo a que levantes tu mano. Levanta tu mano, que hoy es el día en que el Señor Jesucristo quiere llenarte. Dios bendiga estas manos que se alzan. Dios bendiga estas manos que se alzan. Aquí están. Lourdes, por favor, ayúdenles. ¿Dónde más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal? Alza tu mano y ven acá. Levanta tu mano y ven aquí al altar, que un día nosotros lo hicimos. A ver, ¿quién más quiere hacerlo? ¿Quién más quiere hacerlo? Aleluya. Él fue propicio a aquel leproso y Él quiere ser propicio a ti y a tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Ven, levanta tu mano. Hoy es un día de salvación y esperanza. Aleluya, gloria a Dios. No te estamos hablando de religión, fíjate, no te hablamos del nombre, ni el nombre de la iglesia te lo hemos mencionado. Te estamos hablando de Cristo, que es la única esperanza. Aleluya, pasa acá. Te queremos orar por ti. Es una oración de fe. Una oración de fe la que queremos hacer en este día. Yo sé que estás tal vez pensando ahí en tu banca. Te animo a que pases. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de salvación, de que pases acá. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Estamos esperando por esta señora que viene en silla de ruedas. Aleluya. Gloria a Dios. Por favor, iglesia, mantente orando. Porque este es un momento de crisis. Yo sé que hay tal vez personas que están debatiendo en su mente: ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? No resista la voz de Dios. No resista la voz del Señor. Él te llama, ven. Pecador, ven al dulce Jesús. Aleluya. Levanta tu mano, pasa acá. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios bendiga a este otro Señor que está pasando aquí al altar. Alabado Dios. Qué lindo es el Señor. Dios bendiga a esta otra joven que pasó al altar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aleluya. Oh, Dios. Tal vez tu condición no llega a la del leproso, pero el Señor quiere salvarte. Quiere sanar las heridas de tu corazón. Quiere sanar las heridas de tu alma. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? El altar está abierto. El altar está abierto. Alabado Dios. Iglesia, tiende tu mano hacia estas personas. Gloria a Dios.
bendiciendo, trayendo sanidad a nuestro corazón, a nuestra mente, derribando todo argumento y toda fortaleza, sanando toda herida, derramando un aceite fresco sobre nuestras vidas. Jesucristo es un especialista, sanando, restaurando, renovando, levantando al caído, dándole nueva fuerza al que no tiene ninguna. Hoy es el día de renovación y restauración, iglesia. Estamos en mejores condiciones que aquel leproso. Su Espíritu Santo mora en nosotros, nos guía y nos dirige. Alza tu corazón al cielo y vengamos con toda sinceridad delante de Cristo, nuestro amigo, nuestro soberano, nuestro Rey, nuestro Salvador, Redentor. Aleluya. Oh Dios del cielo, aquí está esta iglesia en pie. Aquí está este pueblo en pie, Señor. Aleluya, reconociendo que tú sigues siendo, Señor, la puerta de escape. Tal vez hay algunos librando batallas con preocupaciones, inquietudes, preguntas sin respuesta, en encrucijadas que no saben si retroceder o seguir adelante. Pero tú estás aquí, Jesús, para tender tu mano y tocarnos, y restaurarnos y levantarnos y guiarnos y darnos una palabra de orientación. En el nombre poderoso de Cristo, Padre eterno, yo te ruego que tú traigas una doble unción y porción de tu Espíritu sobre esta iglesia, Señor. Haya un fluir de tu presencia sobre cada uno de nosotros, y todo obstáculo, toda barrera, toda fortaleza que el enemigo quiera levantar sea derribada en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti correremos, porque tú eres la puerta de escape, Señor. A ti vendremos, porque tú eres la puerta de escape, Señor. Aleluya. Llévate esta palabra. Cristo sigue diciendo sobre tu vida, tu familia y la iglesia: yo quiero, sé sano. Amén. Amén.